tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo conversatorio que tenemos el día de hoy, justamente desde el Family Business School. Estamos aquí Patricia Vidal y yo, Cintia Varela, que somos las fundadoras de esta organización, para poderles contar, hablar, conversar, y ahí es importante la participación activa de cada uno de ustedes, sobre ese tema que es tan importante, que es la sucesión en la empresa familiar. Y sobre todo pensando en una situación como la que estamos viviendo ahora, que venimos arrastrando desde el año pasado, por cierto. ¿Es necesaria hacerla ahora? ¿Es necesario pensar en este momento en la sucesión? ¿Puede seguir esperando o no? Creo que es uno de los temas que pueden estar rondando cada vez más en nuestras mentes. Y no sé si, Patricia, si quieres agregar algo antes de continuar con el Nada, programa. o sea, vamos a tratar este tema que en realidad hace tiempo, el año pasado se tocó como tema y se dijo, no es el momento, pero conforme ya la pandemia se empezó bueno, se extendió y además ya se empieza a hablar que la pandemia pues no va a ser esta la primera pandemia, que probablemente venga más. Entonces ya es un tema que hay que ponerlo sobre el tapete porque cambios en el entorno, cambios en variables, repensar ciertas cosas, ¿no? Eso es mi parte y bueno, buenas noches también. Buenísimo. Entonces, el día de hoy tenemos, como les decíamos, un conversatorio muy interesante y tenemos un invitado que ahora les voy a presentar. Y la idea es que ustedes también puedan participar y puedan ir haciéndonos llegar sus preguntas, consultas o comentarios también, sea a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas que les debe aparecer. Entonces, sin más, voy a presentar a Manuel López, que nos acompaña el día de hoy. Manuel es responsable del programa de desarrollo de empresas familiares PRODEV de la Universidad UPN, la Universidad Privada del Norte. Él es profesional en marketing, asesor externo en gestión de empresas familiares, responsable, como les digo, de PRODEV UPN. Es docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas y también de la UPN, por supuesto, donde es responsable de este programa. Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un MBA en Administración por la Universidad de San, y además es candidato a doctor en Humanidades por la UDEP. Y es más, tengo entendido que tu tesis fue justamente sobre sucesión, ¿verdad, Manuel? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación en primer lugar. Y sí, actualmente estoy trabajando justamente mi tesis acerca de los retos en la sucesión en empresas familiares en la zona de San Juan de Lurigancho. Es justamente lo que estamos investigando. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Espérenme qué pasó. Entonces, primero contarles un poco sobre la sucesión. La sucesión la hemos puesto como en pocas palabras. Como sabemos, en toda empresa familiar hay tres tipos de sistemas que confluyen entre sí, que interactúan entre sí y que están ahí, queramos o no queramos. Tenemos esos tres espectros o grupos de personas interesadas que pueden alinearse con este concepto de propietarios de la empresa, aquellos que trabajan en la empresa y aquellos que son miembros de la familia. Ahora, todos podrían ser miembros de la familia, pero pueden tener roles distintos. Cuando se habla de sucesión, como bien dice ahí, es no solamente a pensar en quién va a suceder en este componente o circulito de la empresa, sino también pensar en quién va a suceder o quién va a ser el sucesor en la propiedad de la empresa, si se da el caso, y en la familia. ¿Quién va a ser el enlace? La persona que va a hacer la conexión entre la familia empresaria y la organización y todos los demás miembros de la misma, porque nuevamente cuando hablamos de familias no hablamos de solo una persona, hablamos de un conjunto de personas, incluso de familias dentro de familias, cuando se van abriendo las ramas familiares. Entonces creo que eso es importante como para tener en cuenta. La sucesión hay que pensar no solamente en el lado de la empresa, quién va a ser ahora la persona que va a asumir la dirección de la organización, sino pensemos también en los otros aspectos, en la familia y sobre todo en la propiedad. Entonces ahí, Manuel, cuéntanos un poco cómo se vive la sucesión o cómo la ves tú como responsable de este programa en la Universidad Privada del Norte, donde hemos conversado muchas veces y la mayoría de alumnos son hijos de empresarios. Segunda generación. Sí, Exacto. justamente acá en la Universidad Privada del Norte, en San Juan de Lurigancho, en la sede de San Juan de Lurigancho, tenemos una peculiaridad. La gran mayoría de empresarios se han formado hace 20, 25 años. Son miembros fundadores con las esposas y están tratando que sus hijos ingresen a la empresa. Por eso, ¿qué hacen? Muchos de ellos los mandan a la universidad para que se preparen, para que pronto ellos puedan ingresar, más aún en nuestro programa de adultos, porque tenemos programa de jóvenes y programa de adultos. Y en el programa de adultos es donde ellos están
mucho más cercanos a ingresar. Pero ¿cuál es el problema que observamos actualmente en esta zona? Que muchos empresarios no saben sobre el tema, no conocen. Claro. Quizás saben que tienen que pasar, saben que tienen que dar, pero ni siquiera conocen hasta el nombre, porque puedes comentar sobre sucesión y no entienden la palabra. Entonces, hay mucho todavía que educar, que enseñar, y también enseñar cómo es la gestión de pasar de una generación a otra, que puede ser hasta traumática, ¿no? Si no se hace bien o no se conoce de esta manera. Así es. Patti, tú también eres miembro de una familia empresaria y tú fuiste justamente la persona Sí. designada, elegida, para, Bueno, para hacer la pasa que sucesión. creo que más que elegida fue las circunstancias, que es justamente lo que no debe ser, ¿no? Yo soy uno de los ejemplos de lo que no hay que hacer en una sucesión familiar, ¿no? Efectivamente, en mi caso, yo fui la encargada de trabajar con mi papá por circunstancias de la vida. Él tuvo un problema de salud y, digamos, está dentro de uno de los factores que podríamos decir que no es o cuándo no hacerlo, ¿no? Y yo entré por circunstancias de la vida, ¿no? Felizmente todo salió bien, pero sí reconozco que, al igual lo que comenta Manuel, yo siendo parte de una empresa familiar, no sabía que era miembro de una empresa familiar, no sabía tampoco que había un tema de sucesión, no sabía que este era un proceso, que había que planificarlo, y mucho menos, pues, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que la sucesión no solamente es tema empresarial, sino también tienes el tema de propiedad, el tema de familia. O sea, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y por eso es que hablábamos de la necesidad de siempre de Family Business School, de fomentar estos temas, porque finalmente, a pesar de que sí se empiezan a difundir ya un poco más que antes, los que somos miembros de empresa familiar, hay un buen porcentaje que desconocen todavía de estos temas, ¿no? Claro, porque además cuando uno habla de sucesión en una empresa familiar, entendiendo que de repente sí pueden haber escuchado el término de sucesión, nos queda igual la duda de esa sucesión es con otro miembro de la familia o con una persona que puede ser externa a la familia, o incluso pensar en los diferentes caminos de quién debe ser. Claro, en tu caso fue la circunstancia de la vida, por ese tema de salud de tu papá, pero pensar en una persona en la familia, un miembro, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, mi hermano, ¿quién lo elige? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Cuándo es el momento ideal? Creo que nunca hay un Ya, momento ideal. yo creo que yo podría, en este punto de cuándo es el momento ideal, pues decir cuándo no es el momento ideal. ¿Ok? Yo creo que cuando no es el momento ideal, cuando tienes pues el líder de la familia, el fundador con problemas de salud, cuando no es un momento ideal, cuando estás con una empresa en plena crisis económica, cuando también hay conflictos familiares, cuando hay un cambio en el entorno muy fuerte y que te obliga a que tú tengas que estar concentrado en la empresa y no es el momento para la sucesión. Entonces, en esa última pregunta yo sí creo que me iría por cuándo no, ¿no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Es en una forma planificada. Ese sería tal vez por donde me iría, ¿no? No sé, Manuel, ¿tú qué opinas? O Cintia. También pasa algo muy importante. Conozco un empresario que tiene 41 años y conversando con el empresario me decía, "Uy, todavía estoy joven, todavía para qué voy a hacer o pensar en la sucesión si tengo 41 años, todavía me queda por vivir mucho o por pasar la empresa a mis hijos todavía por mucho tiempo". Pero luego justamente conversando con él y conversando con especialistas, hablamos de que normalmente también no solamente puede ser algo que tienes que planificarlo porque eres joven, o sea, también lo que los accidentes, un tema de Sí. viaje o cualquier Pandemia. podría pasar, o pandemia, claro. Justamente Sí. este empresario estuvo muy mal en pandemia Mm. y cuando conversamos me dijo, Manuel, casi no la cuento y estando joven, imagínense ustedes. Entonces, es mejor, hay un dicho que yo siempre le digo a los empresarios, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y Exacto, no tenerlo. exacto. Y yo creo Así que es. eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta para la sucesión. Y sobre todo también, yo creo que va más allá de solo la persona, o sea, elegir a quién va a ser la persona que se encargaría en caso suceda algo, sino hasta pensar en los temas documentarios, ¿no? Porque imagínate si Sí, se requieren, no sé, firmas para trámites bancarios y que no estén actualizadas o que solamente sea una sola persona, que en este caso puede ser, no sé, el fundador, el que está como líder, el único que puede hacerlo y por alguna desgracia, pandemia o cualquier otra cosa más, deja de estar aquí de un día para otro. Cintia, y acá ese tema, bueno, nosotros también asesoramos a pequeños empresarios
y realmente hay un gran porcentaje que cuando tú le preguntas temas financieros, él maneja todo, ¿no? Él maneja todo, Metodista. que el todista, y si tiene una secretaria, bueno, no, pero yo sí tengo que aprobar los pagos, yo soy el que firma el cheque, yo soy el que pone la clave, yo soy todo, ¿no? Y sobre todo la parte financiera no quiere. Entonces, como tú dices, ¿qué pasa si justo Dios no quiera, cae, ¿no? Cae, y entonces la empresa, dependiendo del tamaño, se paraliza de completo, ¿no? Se paraliza de completo y es justamente esas son las cosas que son conversaciones difíciles, ¿no? Que creo que hemos tenido un webinar de cómo hacer conversaciones difíciles en la familia, pero justamente son temas que no nos atrevemos a conversar, pero que son necesarias hacerla, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? Yo creo que eso es importante. O incluso también que tener en cuenta hacia el futuro, ¿no? Porque pensaba que al final existen muchas alternativas para las empresas. No tienen que continuar, sería lo ideal, por supuesto, queremos que todas continúen, pero Ese podrían es no el objetivo continuar. de The Family, que trascienda Claro, las queremos empresas que continúen y familiares. continúen la familia, no importa, o sea, que continúe como propiedad de la familia, no importa si la gestión ya no es de la familia, pero puede darse que la familia decida, ¿sabes qué? Nos separamos y nos repartimos el negocio o lo vendemos. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, uno de mis primeros trabajos fue en una cadena de juguerías, liderando el área de operaciones. Y utilizamos les cuento, ahora llego porque estamos hablando de empresas familiares, que lo va a contar las licuadoras, pero ahorita llego a las licuadoras. Las licuadoras que se compraban, que son estas que ven en Starbucks también, son esas licuadoras que no hacen tanto ruido porque tienen como una casetita encima. O sea, tú las Claro, son levantas. especiales esos, Son ¿no? especiales, son industriales. Exacto. Esas licuadoras, o sea, las mejores, son una marca que se llama Vitamix o Vitamix. Y estas pertenecen a una familia empresaria. Tuve la oportunidad de conocer a la tercera generación de esa familia empresaria en un evento hace un par de años, no hace mucho. Y esta chica fue muy honesta y además me gustó muchísimo la transparencia con que contaba todos los problemas que tuvo con sus hermanos, donde al final eran como 5 y solamente 3 estaban continuando con el negocio y los otros 2 se les había comprado su parte, les habían pagado para que ya dejaran pues de estar haciendo perder tiempo. Pero el tema era que para llegar hasta ese punto fue tal conflicto con abogados de por medio que ella contaba y presentó, eso fue lo que más creo que fue lo que más me sorprendió, presentó en las diapositivas los documentos legales, o sea, de que se mandaban los abogados, entre ellos las demandas, denuncias, etc., porque llegó hasta ese punto y después presentó la carta de la abuelita, que le había escrito a los nietos y decía, si hubiese sabido que sus nietos iban a pelear de esa manera, ella antes de que llegara a ese punto hubiese vendido, se hubiese deshecho esa empresa. Exacto. Y claro, puedes llegar a entender y llegar a la conclusión como familia, sabes que nos separamos sin necesidad de llegar a problemas, y ahí te repartes o vendes, porque al final creo que cada miembro de la familia tiene expectativas distintas y no está mal, hay que conocerlas. Y por otro lado, Cintia, yo te comentaba también otro caso, ¿no? Si nos vamos por el tema de vender, que siempre puede ser una opción, ¿no? Justamente uno de los empresarios que tiene un negocio que es bastante especializado, ¿no? Es en el campo. Entonces él me decía, bueno, mi esposa es citadina, mis hijos son citadinos, no lo veo. O sea, si yo a un momento me pasa algo, no veo que mis hijos ni mi esposa se vayan a mantener este legado, ¿no? Y por cierto, le costó un montón de trabajo, ¿no? Porque todos los que son fundadores y logran sostener el negocio, hay un esfuerzo fuerte que se puede perder por circunstancias como esta. Entonces, en el caso de él, pues, lo que optó fue, dijo, mira, yo sé que probablemente las probabilidades que mi segunda generación o de repente si me pasa a mí algo, mi esposa coja el negocio son 0.00 algo, o sea, nada. Pero que sí me gustaría, me dice, es que no se pierda todo este legado vendiendo a un precio irrazonable, totalmente que no corresponde a todo el esfuerzo y además a todos los activos que tengo. Entonces, él lo que ha optado es porque hacerles conocer el negocio, no para que haya la sucesión, sino para que si llegue ese momento, ellos puedan vender a un precio justo y que por lo menos que puedan sepan cuál es el valor de la empresa, ¿no? Exacto, y que puedan sostener el negocio hasta que llegue el comprador ideal,
¿no? Él me dice, yo sé que ese es mi mejor escenario. Bueno, no sabemos, porque en mi caso yo tampoco nunca pensé entrar a la empresa familiar y terminé metiéndome en un negocio que era de hombres en la mina y me terminó gustando, pero por lo menos eso es lo que se trata, ¿no? Hablar de temas, ver escenarios, como dice acá, tenemos un montón de posibilidades y es hablar cuál de estas se ajusta más a la empresa que tenemos y a los miembros de la familia, a las expectativas de los miembros de la familia. Y eso es algo crucial que tenemos que introducir dentro de estas conversaciones reflexivas, finalmente, ¿no? Sí, Ah, sí, no, justo. Sí. más bien, por mi lado, hace una semana atrás recibí una llamada de un alumno que su suegro tenía un negocio de sombreros y lo había tenido por 25 años. Y el problema es que su suegro había fallecido una semana antes por COVID, justamente. Y el consejo que me pedía me decía, profesor, ¿qué hago ahora con los clientes? Los clientes no saben qué hacer ahora porque no saben si la empresa va a continuar igual, de qué manera, y tengo una preocupación muy fuerte por los clientes. No sé si sacamos un comunicado, o sea, estaban todavía con la duda porque ninguno de los hermanos sabía qué iba a hacer, ni tampoco los hermanos, o mejor dicho, los hijos del señor que había fallecido, qué iban a hacer ahora, ¿no? Entonces, él como esposo de uno de los hermanos, de las hermanas, estaba pidiendo ayuda de cómo hacer ahora con los clientes. Entonces, obviamente le di unas pautas, pero qué situación difícil también para los clientes y seguimos confiando, no confiando a la empresa. Y es la tercera persona que me dice lo mismo. Ya hace un mes también un alumno, ya empresario, me decía, la empresa con la que yo trabajaba, mi proveedor principal, ha fallecido. Ahora el hijo es el que me da la cara. Y yo no sé si confiar en ese hijo o no. Yo no sé si Claro, mandarle porque el la relación no dinero, la tiene pagarle o con no él. pagarle. Exactamente. Entonces, Y Manuel, ¿no? los trabajadores también, ¿no? Los También, trabajadores de la empresa. Ujú. también. Entonces, ¿Tú te imagínense, acuerdas? toda una Es gama de todo, cosas. todo un ecosistema, toda una serie de preguntas. ¿Tú te acuerdas, Patricia, en ese evento de la Asociación de Empresas Familiares, donde vino este chico mexicano y contaba cómo entró a la empresa familiar? Era porque su papá falleció de un infarto de un día para otro. Ah, verdad, sí. Y el problema que tuvo fue con los colaboradores, porque ellos ya se estaban yendo, porque decían, o sea, ya se fue el patrón, ya se murió el patrón, ya no, ¿para qué vamos a seguir trabajando si ya no va a haber empresa? Y era como, un momentito, sí va a haber empresa, solo que todavía no sabemos cómo manejarla, pero sí va a haber Bueno, empresa. pero Cintia, tú sabes que en mi caso, como los trabajadores de mi papá veían que ninguno de los hijos se había metido en la empresa o se iba a meter nada, ellos ya habían hablado, ellos ya habían hecho su proceso de sucesión, ellos ya habían dicho, si le pasa algo al Inge, porque ya está viejito, ya, yo me encargo de contabilidad, tú te encargas de la parte administrativa y tal persona se encarga de subir a la mina. O sea, ellos ya se habían repartido la empresa, ¿no? Y claro, una de las cosas que yo cuando entré tuve que luchar fue porque ellos ya tenían su plan de vida con la empresa y de pronto, uy, viene alguien de una de las hijas que ni por acá pensaban que iba a entrar y entra. Entonces, imagínate ganarte el liderazgo con todo ese ambiente, ¿no? Claro. Con todo ese ambiente. O sea, es complicado, es complicado. Sí, y creo que ahí, creo que una de las primeras lecciones que podemos sacar es, claro, uno, que nunca hay un momento ideal, mientras más pronto mejor, y en verdad creo que el reconocimiento de que no estamos acá para siempre ayuda muchísimo para poder sentar el camino, sea cual sea. Claramente nosotros desde Family, como decía Patricia hace un rato al inicio, nosotros buscamos que obviamente la trascendencia en las familias empresarias, de las empresas familiares, pero esa trascendencia puede darse de diferentes maneras. Y creo el reconocimiento primero de que hay que tener claro cuál va a ser ese camino si el día de mañana yo no estoy. ¿Quién va a estar a cargo? Porque hay justamente, como bien decía Manuel, una serie de personas alrededor, no solo colaboradores, también los clientes que confían en una Los persona proveedores también, determinada, ¿no? Me dice, ¿me los pagarán? ¿No me pagarán proveedores, las deudas? ¿Me van a reconocer? No, no. claro, ¿No? sí. Sí. Entonces, hay diferentes Hay, caminos, hay una responsabilidad social como empresa claro, y eso trae todo eso, ¿no? sí, así es, hay una responsabilidad y creo que, como les decía, es un tema de elegir, y creo que mientras la familia esté en armonía, en el sentido de que no hayan tantos conflictos o crisis, es más fácil poder tomar decisiones porque no estás como en la mente con otros elementos que pueden nublar a veces hasta tu juicio. Tomar decisiones cuando uno está molesto, o sea, no siempre tomas las mejores decisiones. Pero justamente hablando de la crisis, creo que eso hace que hablemos mucho más de la sucesión ahora, porque no solamente estamos hablando que las personas van creciendo y van a ir tomando nuevos roles, sino también tenemos en cuenta o tengamos en cuenta
Hoy día es COVID, mañana no sabemos cuál será, eso es algo que siempre hemos comentado, pero crisis van a existir y no siempre vamos a estar presentes para afrontarlas nosotros directamente. Claro. Entonces creo que ahí hay también otro punto interesante de considerar al momento de establecer nuestro plan y preparar, ¿no? Porque, por ejemplo, tú comentabas, Patricia, de esta familia que conoces, qué importante es preparar a la familia, incluso reconocer de que, o sea, no les va a interesar entrar, quién sabe, no sabemos qué pasará, Sí, pero exacto. reconocer de que no tiene interés, Ya es un paso justamente adelante, sí. por lo menos, ¿no? Porque es una de las primeras preguntas que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la empresa si yo Así no es, estoy? ¿No? Ese es lo primero. ¿Va a continuar y no va a continuar? Y en función de esa respuesta ya se empieza a claro, abrir llaves. Si continúa, claro, tal continuará con cual. la familia, con un tercero. Si continúa con la familia, con toda la familia, con algunos miembros. Entonces, hay una Y infinidad eso es de alternativas a hablarlas. y es importante porque no necesariamente tiene que estar la familia. O sea, sería lo ideal. Me refiero en la dirección, ¿no? En la dirección, porque puede estar en la propiedad, puede seguir siendo la familia, pero en la dirección de la empresa podría estar otra persona. Exacto, y ahí, por ejemplo, ya entra también el rol de preparar a la siguiente generación para que sean buenos accionistas, si es que no quieren entrar en la parte ejecutiva de la empresa, prepararlos para que sean buenos directores. Entonces, dependiendo de las opciones, ¿no? Hay acciones que tomar y que podrían finalmente tener o sea, nada, y eso también es otra cosa, creo, Cintia, que es importante. Nada nos garantiza el éxito, nada nos garantiza No, que no se va a dar problemas, pero reduce las probabilidades, ¿no? así es, Eso es las cierto. reduce. Las reduces, exacto. Y ahora pasando un poco a, justamente, claro, hablamos de las empresas, de las familias, del entorno en el que estamos viviendo, esos factores externos, pero existe un actor también que es bien importante cuando hablamos de siguientes generaciones, que son las universidades, porque tienen esa tarea de formar a los alumnos. Y ojo, alumnos en general, el tema es que nos hemos dado cuenta que la mayoría de los alumnos, y eso Manuel nos contará con mayor detalle, son segunda o tercera De generación de una generación. empresa familiar. En varias Entonces, universidades, en varias. así es. Pero no todas las universidades están incorporando los cursos o en la currícula elementos sobre gobernanza familiar, sobre sucesión o sobre empresa familiar. Algunos lo hacen como cursos selectivos, donde los chicos pueden o no matricularse. Otros terminan incorporando en algunos de los programas, como ya Manuel los contará, como algo obligatorio que deben de llevar. Entonces, ahí paso justamente a ti, Manuel. Cuéntanos un poco la experiencia desde la UPN. ¿Por qué surgió este programa que tú lideras? ¿Qué cosas han venido, o sea, qué han venido realizando en todo ese tiempo? ¿Qué resultados han obtenido? Bueno, en la Universidad Privada del Norte, ustedes saben que es una universidad que ha crecido muy rápido desde el año 2000, tiene más de 25 años en el Perú, pero acá en Lima, desde 2012 ha crecido de una manera exponencial. Hoy tenemos un promedio de 6 sedes en todo Lima y una de las sedes es acá en San Juan de Lurigancho, justo donde yo trabajo, donde yo estoy. Y he sido responsable de la carrera de administración para adultos. Yo un tiempo manejé esta carrera y en eso tuve la oportunidad de tener mucho contacto con los alumnos y a partir de entonces enseño en el curso de adultos. Entonces, cuando yo doy las clases para adultos, siempre en las primeras clases conversamos con los alumnos sus perfiles, ¿no? Y la gran mayoría de ellos vienen mucho de la parte financiera, muchos trabajan en parte financiera acá, en esa zona, pero la otra mitad viene de familias empresarias, vienen de empresas donde ellos pronto van a asumir, o quizás no tan pronto, 5 años, 10 años, pero ya están siendo ellos parte. Ahora, yo veía ese potencial, pero no sabía y no conocía tampoco el tema mucho, para ser sincero. O sea, hablábamos del curso de empresas familiares, yo programaba profesores, pero no era, digamos, visto con tanto grado de importancia. Yo mismo que ponía profesores para que dicten los cursos, bueno, lo veía bastante superficial el curso. Hasta que, bueno, es como cuando descubres algo y ves mucho potencial y ves demasiado. Fue un día estudiando en el posgrado. Yo dije, algo va a pasar cuando estudie mi posgrado de Humanidades. Y en el posgrado de Humanidades, en la Universidad de Piura, tuve la oportunidad de conocer a una persona que también la conocen, a Carmen Pachas, A Carmen Pachas. especialista en el tema. Y cuando escuché a Sí. Carmen Pachas hablar y ver, la verdad que confluyeron dos ideas, ¿no? Lo que es una empresa familiar y toda esta oportunidad que había en los alumnos, pero que no se sabía.
comienzo a Claro. investigar los sílabos, comienzo a investigar el curso y me doy cuenta que todo lo que ella decía, pues se podía aplicar en los alumnos. Cuando he ido consultando, la gran mayoría de alumnos aquí, pues tengo hijos de empresarios de embutidos, pero la gran mayoría, y les soy bien sincero, la gran mayoría, por ejemplo, hablemos de 10 empresas, 8 de ellas, los papás empezaron como ambulantes. Todos vinieron de provincia, algunos de Cucho, Huancavelica, Cusco, son ambulantes, por ejemplo, de un alumno que vende todo lo que es embutido, la mamá fue ambulante en el mercado, se sacó la mugre con el papá y hoy tienen 4 puestos en diferentes mercados. Hoy tienen varios terrenos y los 4 hijos que tienen, 2 estudian medicina, 2 chicas, las menores, un hijo se dedica a otra cosa y el segundo hijo es el que estudia en la UPN, administración, y es el que le quieren encargar la empresa. Le quieren, eso me suena a que Está no en hay imposición. una imposición, ¿no? Exacto, o sea, le quieren porque él es el que está metido ahí, él es el que está manejando las cuentas, va a comprar los proveedores, o sea, es el que más relación tiene con la empresa. Claro. Entonces, ese, por ejemplo, esa fue una experiencia, un alumno. Conozco la empresa de, acá en San Juan, debe ser la empresa más importante en lo que es harina, venta de harina para panificadoras. Esta empresa mueve más de 12 millones de soles anuales. El hijo de los dueños ha sido mi alumno también aquí en la universidad. Y yo he asesorado a esa empresa y asesoré en planificación estratégica. Pero cuando yo asesoré a ellos, me di cuenta que también necesitaban un tema, por ejemplo, de como un protocolo familiar. Entonces, viendo los casos, restaurantes, viendo eso, me di cuenta que tenía un gran potencial. La gran mayoría, la señora también, de esta empresa que les digo, ambulante también, me contaba su historia. Manuel, 30 años sacándome de la mugre y yo me paraba aquí Imagínate. afuera a vender en el mercado y dije, esa esquina va a ser mía. Y Manuel, estamos sentados en esa esquina que ahora es mía. Tengo 5 trailers, vendo 12 millones de soles. O sea, era impresionante las historias, son demasiado empuje. Es que eso es lo que da pena, ¿no? Que tanto esfuerzo, finalmente, si tú no planificas bien una sucesión, Se puede al se tacho. va al tacho, ¿no? Esa es justamente una de las cosas que a mí personalmente me da mucha pena de estos casos que tú cuentas, Manuel. Y la gran mayoría de esas personas no han estudiado en la universidad. Yo hablé con la señora, la dueña, la mamá del chico de los embutidos, hablé con la señora, me decía, señor, yo no he estudiado, pero quiero que le ayude a mi hijo. Señor, no se preocupe, vamos a estar en el proyecto. También hablé con la otra señora, también ha estudiado. O sea, las señoras tienen mente muy... Y miren lo que siguiente, son mujeres las que han sido. O sea, también por ahí que quiero investigar sobre... Hay un tema de género relacionado bien importante, ¿ah? De las 8 empresas que yo les digo, sacando un porcentaje, o sea, de 10 empresas, 8 empresas familiares ambulantes, 6 comandado por mujeres, o 7 comandado por mujeres. O sea, yo hablo con las señoras, con las mamás. O sea, no con los papás, sino con las mamás, o que le hablo y me dicen, Manuel, este era mi sueño, este era mis hijos, sacarle el empuje. También hay todo un tema de investigación por ese lado. Claro, entonces, a raíz de eso, me di cuenta que lo que dice Patricia, no había, daba pena, me da pena y me daría mucha pena que estas empresas puedan caer, no por un tema de gestión, sino por un tema de unión familiar, por un tema de desconocimiento, de herramientas que podrían existir. Por ejemplo, una de las empresas que asesoré me dijo, Manuel, mi hijo le sacó la vuelta a mi nuera y tengo miedo que el día de mañana yo les alquilo a ellos espacios. Imagínate. Esos espacios que yo alquilo, no se va a ir ella. ¿Cómo hago? Porque si ella ya no es mi nuera y ahora se va a ir, pero está en las boticas en mis espacios, ¿cómo hago? Y yo no pude ayudarle a ella porque como no era mi tema, yo asesor en marketing, asesor en planificación estratégica, no en empresas familiares, me di cuenta, entonces, con todas esas experiencias que necesitaban, por ejemplo, si la señora hubiera sabido sobre un protocolo familiar, si hubiera sabido sobre un tema de sucesión, quizás hubiera estado más alerta al momento que sus hijos se casen y para evitar todos esos problemas que ella puede tener, esos miedos que tiene como fundadora, que su empresa sacó la mugre, 30 años trabajando. Claro. Entonces, a raíz de esto, propongo a la facultad poder desarrollar un centro para ayudar a las empresas familiares de los alumnos de UPN. La verdad que al nivel de mi sede fue sencillo explicar a mis jefes acerca de esto. También llegar al decano también fue mucho más sencillo, pero vender la idea para toda la universidad porque quieren que se replique a todas las sedes fue un poco más complicado. Después de muchos borradores, arreglar el proyecto, organizarlo mejor, lo aprobaron el año pasado. Y a partir de la aprobación, corrimos el primer programa de desarrollo de empresas familiares, que nosotros lo hemos llamado PRODEF. Lo hicimos con 5 empresas
4 días de San Juan de Lurigancho, de alumnos de UPN, y aparte de dar el programa, que fueron 8 sesiones, explicando sobre los conceptos principales de la gestión y de la sucesión, también hicimos un diagnóstico con una herramienta, hicimos entrevistas. Lastimosamente tuvieron que ser muchas con online, aunque 2 de ellas fueron físicamente en sus empresas, y fue muy enriquecedora. Y una cosa que me olvidaba, PRODEF es conformado por mi persona que estoy encargado y por 10 alumnos de la universidad, de la Facultad de Administración. Ellos son los que se encargan. Son hijos de empresarios. No, son alumnos, parte del proyecto, no son los hijos de empresarios, sino que han llevado el curso de empresas familiares y son voluntarios para ser parte del proyecto, porque ellos se encargan de tener la relación con las empresas y a la vez son los que hacen el diagnóstico a las empresas. Y conmigo hacemos el informe final para recomendaciones sobre temas de empresas familiares a esas empresas. El ciclo pasado lo terminamos, fue un éxito con esas empresas, le entregamos los informes, y ahora estoy formando la nueva camada PRODEF porque ya algunos de esos chicos se han retirado, están entrando nuevos. Ahí también tengo un tema de sucesión de alumnos de PRODEF. Estoy practicando la sucesión entre alumnos, y ya tenemos, y este sábado empieza el nuevo programa, con 6 empresas confirmadas. Ahí tengo una todavía que estoy por cerrar, y serían 7 empresas que empezarían. Nuevamente en la sede de San Juan de Lurigancho, la gran mayoría, para toda la facultad. La primera etapa comenzó con los alumnos de la Facultad de Administración. Hemos abierto ahora a todas las facultades de la sede de San Juan, y la segunda etapa ya serían la tercera etapa sería todas las sedes de la UPN, ¿no? Entonces tenemos que formar nacional? Ahora nuevos, sí, tenemos que formar ahora a profesores encargados en cada sede, y también tenemos que formar alumnos que sean los coordinadores con las empresas. Es un trabajo que se nos va a hacer de seguir desarrollando el programa y seguir evangelizando en las demás sedes también para que ellos tengan la misma idea y el mismo sentimiento, ¿no? De querer ayudar a las empresas en el futuro. No, de verdad que bueno, porque eso en otros países hay bastantes esfuerzos en empresas familiares a nivel de universidades, y en el Perú no había nada, ¿no? Muy poco, muy poco. Entonces, cuando nos enteramos con Cintia de todo este proyecto y sobre todo el objetivo que es apoyarlos en la sucesión, teníamos que tener de familia. Así es. Sí. La verdad que es un proyecto que hemos recibido apoyo por ahora de la Facultad de Administración, pero yo creo que todavía el programa tiene para mucho más, tiene para crecer bastante, porque no solamente es el tema de ayudar y apoyar, también podemos hacer investigación, escribir papers en base a rubros, ¿no? Acá hay rubro textil, hay rubro comercial, todo lo que son abarrotes. O sea, hay empresarios. Conozco una empresa familiar de un alumno que está acá cerca de mi casa, acá en San Juan de Lurigancho. El papá tiene 18 tiendas en todo el Perú. Tiene 3 fábricas. Es una empresa muy conocida en ropa para niños. Lo he invitado al programa. He hablado con la hermana, que es como la subgerente, pero no se animan. Y ahí está el otro tema también, porque hablar con temas familiares en personas que no son tu familia, también es, por eso que yo les cuento un poco cómo llego a las empresas. No es tan sencillo, porque tenemos que invitar a las empresas a través de los alumnos. Pero puede ser que el alumno quiera, el alumno entienda cómo es el programa. Bueno. Pero el papá entenderá. Entonces, lo que yo pido en mi formulario es el número del papá. Y antes de comenzar el programa, yo he llamado a todas las empresas. He hablado con los papás y los he comprometido a estar en el programa los sábados de 7:30 a 9:30. Pero si el alumno se compromete, bacán, pero yo no quiero tanto del alumno, porque el alumno va a ser como la consecuencia. El papá. Quiero ir al papá, la mamá, la familia. Entonces, por eso estoy orgulloso, porque de las 6 empresas que van a participar, he hablado con los 6 papás, he hablado con las 6 y he comprometido a participar. Y bueno, no he logrado convencer a esta empresa grande que les digo de textiles, pero la tengo ahí, bajo la manga, ¿no? En cualquier momento. No, pero estás sembrando, Manuel, y es lo importante, ¿no? Empezar a sembrar. Sí. Y ese creo que es otro aspecto también, ¿no? Las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si son ustedes empresarios familiares o forman parte de una familia empresaria, es importante que puedan ir pensando en esos temas y que vean de que no están solos. Al final, tienen, por ejemplo, una asociación de empresas familiares, tienen a la FBS que puede ayudarlos con toda la parte de capacitación. Tienen a las universidades, como la UPN, por ejemplo, que está trabajando en programas no solamente para jóvenes, sino también para adultos. Entonces, al final, son diferentes áreas o campos que están tratando de transmitir los conocimientos, transmitir información, pero es importante también compartir lo que pensemos, lo que
tengamos como parte de la dinámica de nuestra familia, que es complicado, claro, contarle, o sea, con las justas le cuentas, creo, a alguien más, imagínate contarle a alguna persona que no conoces algún conflicto en la familia, ¿no? Pero es importante, y no porque queramos ser chismosos y queramos enterarnos de la vida, obra y milagro de cada uno de ustedes, pero va más allá de eso, es poder conocer cómo poder ayudarlos, poder conocer con mayor detalle dónde está la raíz del problema actual o el problema potencial, que sería mejor todavía para poder Exacto. trabajar antes de y no después, cuando ya sucedió. Porque poner parches se puede, pero el efecto no termina siendo de repente tan exitoso o tan eficiente o tan efectivo que si se trabaja con anticipación. Exacto, Cintia, y justamente hay estudios que tratan de identificar las razones por las cuales las empresas familiares en su mayoría, no son del Perú, en el mundo no pasan a la siguiente generación, y en la mayoría de casos no es tanto el tema de gestión de la empresa en sí, sino es el manejo de relaciones familiares relacionado con la empresa, ¿no? O sea, ahí está, y ahora pues ya la academia, ya hay consultores, hay de dónde apoyarse, y es justamente lo que queríamos transmitir también en este webinar, que hay de dónde apoyarse para que no pase eso, ¿no? Porque siempre creo que lo preventivo es muchísimo mejor que cuando cuando a veces ya se pasa ciertos límites, sobre todo en temas de repente de quiebre de relaciones entre la familia, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, cuando ya se empieza a ver que hay algo que no está funcionando bien, que no nos sentimos bien, empezar a ver qué puede estar pasando y por qué no pedir ayuda, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones que tú no puedes controlar, Exacto. que vienen y te caen como un baldazo de agua fría. Entonces, si no estás preparado, si no pensaste en la posibilidad de qué pasaría si mañana yo no estoy, qué pasaría si mañana pasara esto, puedes reaccionar, sí, pero tal vez no de la mejor manera que si hubieses pensado de antemano. Por ejemplo, ahora con tantas personas que lamentablemente han perdido la vida por producto de la pandemia que vivimos, muchos de ellos son líderes de organizaciones. A mí me ha pasado, y les cuento una anécdota, yo quería invitar a un empresario que conocí de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, y un empresario de cacao. Lo llamé por teléfono, no me contestó, le mandé un mensaje por WhatsApp pensando que estaba ocupado, y me vuelve la llamada y era una señora. Resulta que la señora era su esposa, yo no la conocía. Y le pregunté por su esposo y me dijo, creo que no sabes. Y yo le dije que no. Y me contó que había fallecido por COVID. Imagínate. Y entonces, claro, en ese momento era como 1000 disculpas, no tenía ni idea, y claramente era feo, pues no tratar de recordarle el dolor que puede haber estado pasando por el momento, por la pérdida. Pero una de las cosas que me dijo fue, se fue, pero felizmente llegó a ver parte de los esfuerzos por los que había trabajado, porque habían hecho toda una reestructuración, habían hecho una inversión muy grande para implementar una nueva planta de producción más grande, moderna, etc. No la gozó al 100%, pero sí llegó a ver cómo funcionaba ese sueño que él tuvo. Pero claro, tú no tienes la vida comprada. Entonces, Entonces, eso es lo que todos tenemos en común como seres humanos, ¿no? Algún día vamos a morir, pero no sabemos cuándo. algún Y día creo también que tenemos eso. que dar la posta, ¿no? Y También, ojo, también. creo que también acá es importante pensar en cuando hablemos de sucesión, no es que ya te jubilaste y te fuiste a tu casa, no sé, a jugar ajedrez o a tejer en crochet. No, hay otros roles en los que uno puede estar, pero es importante tener esa visión de, ok, si yo no estoy, ¿quién puede estar? ¿Quién va a asumir? ¿Quién va a ser la cara ante los proveedores, ante los Los clientes, clientes, los trabajadores. ante los trabajadores? Exacto. Si tienen alguna consulta, las personas que nos están escuchando, por favor pónganlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Después de esto, queremos conversar con ustedes un poco sobre algunas lecciones que creo que hemos podido identificar en función a esta conversación que tenemos tanto con Manuel como con Patricia, información que hemos ido recogiendo en función también a nuestra experiencia, sobre lecciones de una buena sucesión, ya sea familiar o no familiar. Y creo que ahí la primera y más importante es plantearse alternativas. Y alternativas que vayan desde continúo con la empresa o no continúo con la misma. Si continúo, voy a elegir a alguien de la familia o a alguien que está fuera de la familia. Si voy a continuar
¿cómo voy a continuar? ¿Quiero estar en la dirección o voy a tratar de repente vender alguna parte de la organización o tratar de separar en función a lo que la gente de la familia quiera? Creo que ahí es un punto bien interesante a considerar, el tema de las alternativas. No quiere decir que ya, porque tuviste un hijo o una hija, él o ella son las personas. No necesariamente. Pues es un sobrino. ¿Quién sabe? O alguien ajeno a la familia. Otro punto importante es que justamente esa sucesión a una segunda generación es siempre la parte más importante, pero es el punto o el pilar central para justamente generar la trascendencia a las siguientes generaciones. Ojo, que hay una planificación, que es lo que estamos tratando de promover, no quiere decir que ya tienen todo resuelto y que ya ganaron y que no va a haber ningún riesgo. No, siempre va a haber riesgos, pero los reduce, definitivamente. Como por ejemplo, Manuel que contaba y cuenta sobre que se daba cuenta que algunas familias no tienen honestidad y no tienen un protocolo, que también puede ser una herramienta importante para poder definir claramente cuáles ser los roles de la familia dentro de la misma. Otro punto importante también es que el mejor sucesor no necesariamente es aquel que continúa el modelo de negocio o la forma de trabajo del líder. Es justamente aquel que puede ser capaz de enfrentar con los recursos que tiene el contexto en el que esté viviendo. Que eso también es bien valioso, porque no siempre es continuar haciendo lo mismo, no siempre va a tener asegurado el camino al éxito. Hay que innovar, hay que renovar, hay que pensar en nuevas formas, en nuevos caminos, en nuevos negocios, en nuevos mercados, en nuevos productos o servicios. Ay, se me pasó. Otro punto es que la sucesión siempre es un tema que no es fácil hablar. Es como no es fácil hablar de la muerte. Sí. Pero es un tema de conversación siempre, ponerlo sobre la mesa, no esquivarlo. Incluso si le agregas no solamente la sucesión, sino qué quiere tu familia, qué le interesa. A veces ni siquiera preguntamos en la familia si quieren, no sé, simplemente recibir dietas y nada más. De repente algunos sí quieren involucrarse mucho más en la familia, en la empresa familiar, otros que de repente no. Y no es que unos estén mejor que otros o que unos sean los malos y otros los buenos, no. Cada uno tiene expectativas distintas. Y creo que es importante identificar cuáles son esas expectativas y tratar de ver cómo se alinean. Aquellos que solamente deseen recibir un rédito económico, pues que lo hagan y que se queden trabajando, involucrándose mucho más. Aquellos que les interesa hacerlo, que les interesa, no que se ven forzados a. Entonces, ya hemos hablado de la pandemia, la vulnerabilidad que todos tenemos, y sobre todo los fundadores de las empresas familiares. Entonces, tener claro no solamente la conversación, sino quién va a ser ese sucesor, si es de la familia o no, también es un proceso a planificar, a considerar, a tener en cuenta, pero que no necesariamente tienen que hacer solos. Fíjense, Manuel les ha contado un poco de su rol, también como asesor, como consultor. Patricia igual también, que tiene la experiencia asesorando a familias, no están solos, hay muchos profesionales externos a la familia que les pueden dar esa mirada externa, extra, para poder llevarlo a cabo. Y finalmente, antes de pasar a las preguntas que estoy viendo que nos han ido llegando, el sucesor o la sucesora siempre tiene que ser elegido por el líder de la empresa. Nos guste o no nos guste. El proceso es lo que cambia, pero tiene que ser elegido por la persona que está liderando la organización. Y cuando hay esa elección, es importante también poder darle el lugar que corresponde a la persona. O sea, si ya eligieron al sucesor y ya lo presentas como tal o la presentas como tal, hay que darle el espacio. Hay que darle la posición. Hay que darle el sentido de, como se dice, legitimidad a ese puesto, a esa posición. Entonces tenemos algunas preguntas, justamente venimos al Q&A y se las iría haciendo. A ver, chicos, pues somos más chicas que chicos, pero ¿cómo afectó la cuarentena y la brecha tecnológica en la sucesión familiar? Manuel, tú desde el lado de la universidad, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo sientes que ha afectado esta cuarentena y la brecha tecnológica en la sucesión? Ha afectado bastante en el sentido de que no estábamos preparados, primero para la pandemia
y más aún que afecte justamente a las personas mayores, ¿no? A los líderes, los fundadores. En el caso de aquí en la zona donde hemos estado investigando, han fallecido muchas personas por este virus y han quedado, como se puede decir, huérfanos las empresas. Y ahí ha radicado muchos de los problemas en los últimos tiempos. Por otro lado, muchos de estos fundadores, yo hablo principalmente de la zona de San Juan de Gancho porque es donde estamos en la investigación principalmente y conocemos más a las empresas. Hay una brecha grande en el tema tecnológico. Por ejemplo, nos ha costado mucho en el tema de, cuando yo preparé este proyecto no había pandemia todavía y ya tenían las empresas listas para estar en el primer programa de PRODEV. Iba a ser presencial y iba a ser un aula especial y todo. Y es más, iba a ser con networking y desayuno y todo. Pero justo tocó la pandemia y dejé el proyecto en un lapso y me dijeron, bueno, continúa con el proyecto. Cuando quise hacerlo y lo quise ir en tema virtual, nos ha costado mucho con los fundadores que estén conectados virtualmente, que manejen los sistemas, los programas. Hasta el día de hoy, por ejemplo, por eso es que trabajamos con los alumnos para que apoyen a las empresas para que estén en el programa, para que ellos puedan conectarse y puedan estar en el programa con nosotros, porque yo hablaba con dos señoras ayer de las empresas y me decían, pero yo no entiendo nada de lo que usted me está diciendo. Porque él hablaba, voy a estar en un Blackboard, le voy a colocar la información y no sé por qué le voy a pasar aquí. Y cuando le decía toda esta información en el tema tecnológico, me decía, me parece muy bien el programa, pero no entiendo nada de lo que usted me ha dicho. Entonces volví y le comencé a explicar y le dije que no se preocupase tampoco. Le expliqué todo nuevamente, que dos alumnos míos del equipo de PRODEV van a llamarla por teléfono y van a estar a su lado al momento del programa. Si usted tiene una pregunta, una duda, para acompañarla. Yo creo que, y es más, yo creo que también ese es el miedo de muchos participantes, el tema de estar en esa forma. Entonces creo que hay una brecha. Y eso en el tema de comunicación, en el trabajo online. Tengo otra empresa familiar que, por ejemplo, yo asesoro a esa empresa en el tema de marketing, no en tema de empresas familiares, pero yo me quiero con ella reunir para hablar sobre los temas vía Zoom, ¿no? Vamos a hablar sobre su página web, por los cambios que estamos haciendo, y no quiere que vaya a la empresa. Pero cada vez que yo quiero ir a la empresa me dice, sí, pero tienes que venir con tu prueba y cuando ya, Bueno, pues hay que no, cuidarse también, pues no vas a ir a llevar el bicho por allá. no, pero me pide todo y cuando ya me saqué la prueba y hice todo, me dice, no, Manuel, esa semana no, la próxima no. Entonces le digo, pero hagámoslo por Zoom, ¿no? Hagámoslo por Zoom, el trabajo, no, tiene que ser presencial. Entonces todavía también hay empresas que no se adaptan Tienen resistencia. tienen resistencia al cambio, no quieren hacer a un trabajo, un teletrabajo, ¿no? Entonces eso es lo que he visto. Y son empresas familiares, o sea, son hermanos, son 5 hermanos que los 5 quieren que yo esté sentado con ellos, los 5, para explicarles el tema de la página web de la computadora. Entonces yo le digo, pero yo les puedo mandar el link, estar los 5 conectados conmigo y no, tienes que estar al medio, ¿no? Ahí para explicarles. Y eso es lo que yo he podido ver en esta pandemia y la brecha tecnológica. Bueno, en el caso de la asociación, yo, de la empresa familiar, he escuchado más bien del otro lado, ¿no? He escuchado de que hace tiempo ya los hijos querían hacer reuniones por Zoom, ¿no? Para no tener que trasladarse por el tráfico de Lima, y que era imposible convencerle al patriarca, ¿no? Llegado la pandemia y obviamente como no se puede movilizar, ha sido la oportunidad para implementar esas herramientas porque antes no era prohibitivo. Y el otro tema también que he escuchado que la nueva generación, los Next Gen de la asociación, siente que ha habido un poquito más de apertura en escucharlos, porque como están más cercanos al tema de la digitalización, es como que, ok, de repente ustedes se encargan de esa parte, ¿no? Que están más cerca a la siguiente generación con las herramientas tecnológicas. Pero eso lo he escuchado en la asociación, no sé, como dice, de repente es otra parte, otro sector de Lima, que ha habido un poquito más de empresa, puede ¿no? ser eso, también depende del nivel de maduración de la empresa, depende del nivel de maduración, también de las personas en términos de tecnología que conforman la familia. Y justamente relacionado con la familia, con la empresa, Pati, acá una pregunta que nos hacen y que creo que puedes justamente responderla súper bien es, ¿cuáles son esas diferencias entre empresa familiar y familia empresaria? Uy, a ver, ya, en caso de eso, a ver, empresa familiar es como que etapas que va habiendo, ¿no? Y lo ideal en realidad es que una empresa familiar se convierta en una familia empresaria, ¿no? Es decir, yo como fundador tengo mi empresa familiar, pero lo que yo voy haciendo es
no solamente como transmitiendo este tema de que se encarguen de la empresa, sino más bien transmitir ese espíritu emprendedor, innovador, para que los demás miembros de la familia también tengan sus propias empresas, ¿no? Entonces, es la diferencia entre empresa familiar y familia empresaria, ¿no? La familia empresaria es aquella que la familia en sí, ¿no? La mayor cantidad de miembros, cuando tienen que optar por su vida profesional, no están, normalmente no tienen como opción, o muy raro que tengan como opción, voy a trabajar para otro, sino que desde chiquitos ya estás pensando en, yo voy a tener mi empresa, igual que mi papá, o voy a trabajar con mi papá, ¿no? Entonces, por ahí va, es ir, y es lo ideal en realidad, porque si te das Es como una cuenta, ruta, pues, ¿no? como una ruta, porque, Básicamente. exacto, porque finalmente si las familias crecen, y si la empresa familiar nuclear, la inicial, no crece al mismo ritmo, de hecho, pues, no van a poder llevar la misma vida que llevaron los fundadores, porque no, hay más miembros de la familia con tal vez los mismos recursos. Por eso lo ideal es de que crezca también la empresa, y que crezca las empresas que tienen también la familia, ¿no? Claro, sobre Entonces, todo por que ese tiempo. una familia empresaria puede tener más de una empresa familiar. Exacto, sí. Sí, El tema es la y en gestión. la asociación teníamos, Cintia, que eran Sí, 70 asociados con 300 empresas, ¿no? así Algo es, en así. ese momento sí. Ahora debe Claro, ser entonces, mucho más, de todas maneras. ahí está, por ejemplo, el claro ejemplo, ¿no? De alguien que inició con una empresa y va Luego convirtiéndose, va ¿no? diversificando, va creciendo, va formando un grupo donde la familia es la que termina gestionando el patrimonio familiar, que Exacto. se dividen desde acciones, lo que quieras, propiedades y empresas. Y Y es lo justo acá ideal, también es lo es ideal. lo ideal. Acá tenemos justo Nosotros, un... Ay, perdóname, nosotros Manuel. tenemos una palabrita también para esa diferencia entre familia empresaria y empresa familiar, que es la palabra institución o institucionalizar, ¿no? Nosotros creemos que una familia, cualquier persona puede tener una empresa familiar, ¿no? El día de mañana yo puedo abrir un restaurante con mis hijos, mi esposa, y tenemos nuestra empresa familiar, ¿no? Familiar. Pero no tenemos RUC, no tenemos una organización, Yo, no tenemos políticas, reglas, no hemos institucionalizado nuestra empresa, ¿no? Aún. Creo que la evolución, como decía Patricia, de esta empresa hacia el futuro, a tener ya políticas, reglas y todo, y volver una institución a esta empresa Ya, ya, formal, sí. con RUC, con pago de impuestos y todo, lo convierte también en una familia empresaria. Así es. Y cuando hemos estado hablando de sucesión, justo nos llegó también un comentario sobre pensar en la sucesión empresarial no solo en pandemia, sino frente a la coyuntura e incertidumbre. Y bueno, como dice, y sabemos que quien sea el presidente, van a ser tiempos difíciles para el país. Pero creo que ahí también es importante, justo creo que recordar cómo no es la primera vez que vivimos tiempos turbulentos y que al final, con harta chamba, tal vez más de lo normal, podemos salir adelante. Cintia, y tenemos grupos empresariales que han sido emblema de épocas muy difíciles, ¿no? Los Sí, añaños que comenzaron en la época de terrorismo y en Ayacucho, y justamente sí. aprovechando oportunidades de mercado en las cuales en Ayacucho no llegaba empresas transnacionales como Coca-Cola, Pepsi, y ellos logran posicionarse Pero gracias llegaba la a cerveza. exacto, gracias a eso, ¿no? Después tenemos también, ¿qué otro grupo hay? O sea, en realidad hay varios. WOM. En el caso de WOM también ellos han comenzado en plena época de terrorismo. Entonces, yo creo que el que es empresario justamente sabe eso, ¿no? Sabe que hay, y creo que es una parte también importante que mi papá siempre me decía, ¿no? Me decía, la empresa es como una cosa así, ¿no? Hay tiempos buenos y tiempos malos. Por eso que cuando son buenos, ahorra, y cuando son malos, vas a tener que sacar de los ahorros Del para ahorro. mantener, para sacar la liquidez de la empresa, ¿no? Me dice, porque la diferencia cuando tú trabajas para otra empresa, para otros, ¿no? Tú tienes tu sueldo fijo. En empresas, tú no tienes un sueldo fijo. Va a depender de cómo vaya generando las utilidades. Entonces, Sí. yo creo que es parte de los entornos que alguien que tenga más de 30 años ya como empresa sabe que ha pasado esto y mucho más. O sea Sí, que claro. manejarlo nada más, ¿no? Sí, es verdad. Son tiempos difíciles, pero creo que estamos un poco curtidos con esas cosas. Sobre Y todo mi generación. les hago la última pregunta. ¿Qué experiencias a ustedes les ha tocado vivir con respecto a miembros de la segunda generación en la que algunos no tienen hijos y se quieren promover, presionar,
para que hereden las acciones a sus hermanos o sobrinos con el fin de que la propiedad se mantenga en la línea consanguínea. Qué buena pregunta. ¿Qué experiencia les ha tocado vivir? ¿Tienen alguna cercana? ¿Qué consejos podrían dar? A ver, en mi caso, cuando nosotros hablamos sobre ese tema en el protocolo, el acuerdo que hicimos fue de que las acciones solamente se podían vender a miembros consanguíneos, directos además. Pero creo que es parte de las cosas que tienen que reflexionar como familia y son los acuerdos que tienen que llegar, ¿no? Porque efectivamente alguien que no tiene hijos, ni ascendentes ni descendentes, puedes tú, no tienes las restricciones de ley, ¿no? Tú puedes realmente tus bienes dejar a cualquier persona, ¿no? Cosa que no pasa que si tienes hijos, tienes herederos forzosos, sobre todo en el Perú, ¿no? Que es la ley, ¿no? Que solamente dispones del 30% de forma libre de asignar a quien tú quieras, pero después tienes un 70% que son herederos forzosos. Entonces, es una de las conversaciones que hay que tener y es una decisión muy personal finalmente, ¿no? Y depende del pacto que se llegue como familia. En mi caso, como les digo, sí teníamos en el protocolo el acuerdo que las ventas solamente se podía hacer a miembros consanguíneos y si no, no se podía. O sea, si yo quería vender mis acciones, no podía vender a cualquiera. Tiene que ser familia directa, ni siquiera parientes políticos, directa. Manuel, ¿y en tu caso alguna experiencia relacionada con eso? ¿Qué consejos podrías dar a la persona que nos ha hecho la pregunta? La verdad que, sinceramente, no me ha tocado salir de ninguna empresa en ese escenario, ¿no? De no tener herederos o sucesores. Pero igual va a depender de cómo manejan con la familia, ¿no? Porque según la pregunta es sentirse presionados. Exacto. Entonces, ahí yo veo que quizás no lo quiere dejar con la familia, quizás lo quiere, bueno, quizás no heredarlo, sino venderlo, quizás aparte de la familia, ¿no? También, porque se los pueden comprar. Creo que sería una opción también válida, ¿no? Porque no me pueden obligar también a solamente ceder. Si yo voluntariamente lo quiero hacer, no hay ningún problema. Pero también tiene la opción, claro, y la opción si que no tengo hijos o no tengo herederos, poder venderlo también aparte de la familia, si no se quiere abrir más, ¿no? También eso va a ser la parte de la decisión, ¿no? De ponerse de acuerdo, sí. Es verdad. Por ese lado. Y creo que justo cuando uno hace un protocolo, ese es un punto que se trata. Ese es un punto de reflexión, justamente. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las acciones? ¿A quiénes se pueden vender? ¿A quiénes no se puede vender? Cintia, creo que hay una pregunta más. No sé sí, claro. Dice, ¿cuáles son los errores más comunes en una empresa familiar cuando está por hacer temas de sucesión? Qué buena pregunta. Yo creo que uno es no planificarlo, otro, elegir, empezar a rodar el plan y ver que no está dando resultados y no corregir, sino ya se eligió, él es, y siempre hay que recordar que cuando tú comienzas un proceso de sucesión, estás comenzando un proceso. Y en ese proceso es también un proceso en el cual se tiene que validar si la persona a la cual se le está asignando como sucesor es el que debe ser o no. Y si no es, justo ahí estaba leyendo un artículo que uno de los principales errores es el no dar marcha atrás en un proceso de sucesión cuando te das cuenta que no ha sido la persona correcta a la que se ha asignado. Que uno se puede equivocar, como cuando contrata a alguien para su empresa, igual. Exacto, no exactamente lo mismo. Ideal. Exacto. Y ojo, no estamos hablando que no es una persona competente, con valores, no, es simplemente que no hace ese fit o match con la organización. Como pasó con Víctor, ¿te acuerdas, Cintia? Víctor Alfaro, en el caso de ellos, comenzaron la sucesión con un tercero. Sí. Y cuando empezaron a ver reclutamiento, le asignaron a Víctor que se encargara de hacer el reclutamiento, que se encargara de entrevistar. Y de pronto, pues, los mismos trabajadores decían, ¿por qué están recurriendo a un tercero y por qué no Víctor asume? Y cambiaron los planes. Cambió la estrategia. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que es un plan, es una propuesta y hay que probarlo. Y si no está dando resultados, marcha atrás. No sé, Manuel, ¿tú qué experiencias o qué has podido investigar al respecto? Lo que pasa es también que yo he podido ver que a veces pensamos que la sucesión se puede dar en los últimos 5 años o hacerlo en 3 años y no se entiende que es un proceso de largo tiempo, ¿no? Es más, se dice en unos casos que se piensa desde que cuando nace el niño ya se está pensando cómo formarlo para, ¿no?, traerlo a la empresa para poder que en el futuro pueda suceder.
Claro. Otro error también que he visto, o no sé si error o dificultad en el tema de la asociación también es los padres un poco ver la parte más racional que la parte emocional en el tema de la selección del hijo que va a manejar la empresa. Algunas de las empresas que he asesorado nombraron como gerente general a la hija, tenían dos empresas, uno a la hija y otro al hijo, pero yo conversé con todos los trabajadores porque hice encuestas a los trabajadores y nadie la quería, porque la forma de cómo trataba al personal y la manera como gestionaba, nadie le gustaba, ni los proveedores, ni los trabajadores. Entonces, una vez, y la mamá me decía, yo no sé por qué mi hija es así, pero yo decía, pero señora, usted ha puesto ahí, usted está dejando de cargo esa empresa y es más, usted está le dando herencia, dándole esa empresa a su hija. Y es muy probable, y la hija era psicóloga, no tenía carrera de gestión, no había llevado cursos de gestión. Entonces, creo que a veces separar la parte emocional, ¿no? De familia, a la parte racional de empresa, de gestión, también es un poco dificultoso cuando no se conoce todos esos temas también. Y es unos errores que Así es. pasan en la sociedad también. Sí, el reconocimiento, aunque duele a veces, ¿no? Es como ser Sí, consciente porque a de veces pensamos con qué que la recursos asociación tiene que ser, cuentas. ajá, a veces pensamos que la asociación tiene que ser cuando yo fallezca, pero también puede ser cuando esté en vida, ¿no? Esa señora quería darle en vida a las empresas porque ella estaba cansada, pensaba que su esposo tenía que ir a descansar Claro. y es más, de las 4 o 6 empresas que ellas tienen, ellos se van a quedar con 2 y las otras 4 las iban a pasar a sus hijos para que lo manejen ya y que sean propietarios ellos. Pero la señora ahora dudaba, ¿no? Dudaba en suceder esto por lo que sucedía. Por lo que, claro. Veía mucho Sí, la parte emocional. y creo, Manuel, que también es importante que en este proceso debe haber una etapa en la cual van a convivir ambas generaciones, ¿no? Y que esa etapa probablemente van a necesitar muchas habilidades blandas también para poder asumir, porque de hecho estos procesos en los cuales tú convives, ¿no? Te estás transfiriendo conocimientos, estás transfiriendo responsabilidades, Claro. hay ciertos roces que hay que saber manejarlos, ¿no? Pero sí es importante, o sea, no, una sucesión no se debe entender como que entra alguien y sale alguien, ¿no? No, es un proceso, como tú dices, Manuel, no, Hasta depende como de la... de mentoría, coaching, no sé. Sí, porque Un proceso consecutivo. depende de la dificultad de la empresa, depende de qué tan grande es, depende en qué etapa están, o sea, depende de muchas cosas como para poder hacerlo tan automático, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, ahora pensando, casi fueron 4 años con mi papá. Y de verdad, las cosas que yo aprendí de él y que él aprendió de mí fueron, claro, mi mamá también me decía que tú no te acuerdas cómo se peleaban en esa etapa, ¿no? Tú te acuerdas de la parte bonita. Yo sí, es verdad. Yo he tenido muchas veces en que el camino de la oficina, él ya no manejaba, yo manejaba y lo recogía y nos íbamos juntos. Era pues hablar de la oficina y empezábamos ya, llegábamos ya peleados, ¿no? A discutir, ¿no? Antes de Pero, empezar el día laboral. exacto, pero esos 4 años fue riquísimo. O sea, yo aprendí de minería, no sabía ese rubro, aprendí los secretos del negocio, que tampoco lo tenía, ¿no? Cosas que creo que si no hubiera tenido esa etapa, fácilmente no hubiera podido hacer lo que logré, ¿no? No hubiera podido, o sea, no hubiera podido entender a mi cliente, entender al proveedor, entender a los trabajadores. Claro. Él se encargó de hacerme esa transferencia de conocimientos, ¿no? Y había unas cosas que yo a veces me intercaba, decía, no, pero así no es papá, y me decía, a ver, hagámoslo como tú dices. O también yo decía, ya hagamos, y después uno de los dos se estrellaba, ¿no? Entonces decía, ya, la siguiente, ya hemos probado, vamos por acá, ¿no? Pero sí hubo esas etapas que es rico, además, no perdérsela. A mí, yo hasta ahorita, mi papá ya falleció en el 2017 y para mí es la mejor etapa que he tenido, esa convivencia Por las lecciones con las aprendidas. lecciones, sí. Y Y sabes justo qué tú has también, hablado. antes que, perdón, sí que te corte, Sí, hay sí. una cosa que yo descubrí después que mi papá se murió, yo no sabía. Porque él a veces iba a la oficina, se sentaba y se leía el periódico y después se paraba y se iba. Yo la verdad que como estaba en mis cosas no me daba cuenta. ¿Y qué hacía? Se iba a conversar con todos los trabajadores nuevos para enseñarles cómo tenía que ser la compra de repuestos, cómo tenía que tratar al cliente. Y claro, yo me enteré después, porque cuando mi papá falleció, muchos empezaron a contarme historias y hasta ahorita, cuando hay la misa al año en papá, lo invitamos y ellos entran, ¿no? Y me dice, Pati, que tu papá me enseñó todo lo que yo sé de minería, pero ¿en qué momento? Es que tú estabas en tu oficina y tu papá se iba calladito, se sentaba en cada escritorio y se ponía a conversar 1 hora, 2 horas. Entonces, esa transferencia de conocimiento del fundador es riquísima y no hay que Así es. perderla. No, y justo, no solamente la transferencia de conocimiento del fundador, sino justamente acá les mostramos
un resumen en imágenes de todas las charlas que hemos tenido con expertos, con empresarios familiares de primera, de segunda, de tercera generación, que nos han ido contando sus experiencias, sus lecciones en diferentes temas. Ustedes si hacen o sea, con su celular, entran con ese código QR, van a entrar a nuestro canal de YouTube y van a ver todos los diferentes temas que hemos visto hasta el momento, ahí sigue el QR arriba, sobre innovación, intraemprendimiento, transformación comercial, las conversaciones difíciles que comentaba Patricia al inicio, temas relacionados con la administración del dinero, la creación de marcas, cómo ponernos de acuerdo en una empresa familiar. Hay una serie de temas a los cuales los invitamos a ustedes a visitar nuestro canal de YouTube para que puedan verlos. Son seminarios, como les digo, o webinars, conversatorios con empresarios familiares y también con expertos que nos transmiten su conocimiento. Y la idea es que ese conocimiento nos ayude a poder aprender algo nuevo y también compartirlo con otras personas. Entonces, como ya les habíamos comentado, como una de las frases que siempre nos gusta cerrar es, ya lo habíamos mencionado, el mejor sucesor no es necesariamente aquel que sigue el modelo de líder, es aquel que enfrenta el contexto actual, que le pone su estilo de liderazgo, porque eso también es importante, la transmisión de tu propio estilo y que ese se pueda adaptar y esté alineado con cómo funciona también la cultura de la empresa, para que no suceda justamente como lo contaba Manuel, de que ya de antemano se sabía que no había ese match entre esta persona y la cultura de la organización, pero sin embargo, como se había, o sea, tenían esa sensación de tenía que ser la persona que sucediera en la empresa. Entonces creo que es importante eso, no solamente elegir a aquel que esté mejor capacitado, pero también aquel que sintamos que va a ser un fit, un match, una alineación perfecta también con la organización. Y ojo, teniendo en cuenta que puede renovarla y hacer nuevas cosas y tener nuevas estrategias, darle un nuevo rumbo a la organización, pero que sirve justamente para eso. Entonces, eso es uno de los diferentes temas que vemos desde Family Business School. Como les decía, estamos aquí Patricia Vidal y yo, que somos las fundadoras de esta organización. Y nada, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes, a través de los canales, a través de todos los medios que podamos tener para comunicarnos, la información, los webinars que venimos realizando, pueden verlos nuevamente, tomar notas, contactar a los expositores. Manuel va a dejarnos sus datos de contacto para cualquier cosa que queramos preguntarle. Y nada, los esperamos en una siguiente edición de estos webinars, espacios del Family Business School. Que tengan unas muy buenas noches y bueno, un buen fin de semana. Nos vemos pronto. Cintia, una cosita antes de cerrar. He visto que han quedado unas consultas, no se preocupen, mándenos por el mail, ahí está el mail y nosotros nos vamos a encargar de contestar, ¿no? Y en todo caso, igual, si hay algunos que son para Manuel, se lo vamos a retransmitir para que no se queden con la inquietud. Así que tranquilos, los mandan a ese mail, ahí está el mail, informes@fbs.org y nosotros nos encargamos de contestar. Eso, muchas gracias. Sí, buenísimo. Para despedirme, agradecerle de verdad la invitación, también invitarlas a ustedes también pronto a estar con nosotros en PRODEF, porque queremos seguir promoviendo las empresas familiares aquí en la zona de San Juan de Lurigancho y bueno, espero que haya salido un poco la experiencia. Cuídense mucho y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias y nada, lo he disfrutado, chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.